Bueno chicos, ya estamos casi al final de la construcción de la furgoneta camper. Obviamente faltan todavía 50.000 pasos, homologación, cojines, bla bla bla, pero en el vídeo de hoy os voy a mostrar paso a paso cómo hemos fabricado y construido estos espacios de aquí para tener una forma de salón, cama, comedor, comentar los materiales alternativos y formas alternativas que hemos encontrado de hacer las cosas, la fabricación paso a paso del escalón, de la mesa, del almacenaje, etcétera. Y más que nada, en verdad, estos vídeos son para motivaros que vosotros también, aunque no tengáis experiencia, podéis camperizar algo de un nivel un poco más alto, más caché, con un presupuesto bajo y realista. Así que, como siempre, no me enrollo más, dentro vídeo. Sé que me repito un huevo, pero no podéis llegar a entender la importancia del diseño, ya que la distribución de tu cama va a estar completamente basado en la estructura en sí de tu furgo. En nuestro caso, la Ford Transit son bastante estrechas, entonces para sacarle mayor partido tuvimos que elevar la cama por encima del nervio del chasis para que midiese 1,86. Consideramos también hacerlo en forma de U, en vez de tener un sofá en un lado y otro sofá en el otro. Pero esto lo descartamos ya que nos molaba la idea de poder entrar también por la parte de atrás. Al haber elevado las dos estructuras de la cama, iba a ser demasiado alto para sentarse. Y esto lo solucionábamos creando una plataforma o escalón, el cual aprovechamos para pasar el cableado, las tuberías por un lado y el otro, y también darle una segunda utilidad, con un cajón de almacenamiento que se deslizaría por la parte de atrás. Para los que os habéis perdido los vídeos anteriores, antes que nada tuvimos que crear estos dos marcos encastrables en cada lado de la pared para poder agrandar el espacio de la cama. Y el siguiente paso siendo hacer estas dos cajas para los pasos de ruedas, ya que es muy importante no dejar la chapa viva, porque es un puente térmico bastante bonito. Todo esto lo hicimos con materiales reciclados encontrados en el punto limpio o en las basuras directamente. Le di un borde de silicona a toda la superficie, ya que he visto que mucha peña esto no lo hace, pero me parece imprescindible el sellarlo todo porque, chicos, cuando se te cae algo en la furgoneta se cuela en todas partes y el último sitio donde quieres tu Coca-Cola es en el aislamiento de la furgo. El siguiente paso era la fabricación de la estructura de los dos sofacamas. Para hacer esto usamos listones de 4x4, algo con un poco de sustancia, y luego ya después lo recubriríamos con el material que encontrásemos. También es posible hacer la estructura entera con tableros de madera maciza o de contrachapado, pero esto hace que pese mucho, ya que necesitas tableros de por lo menos 2 centímetros para que aguante el peso de 2 o 3 humanos. Ahora que ya le estamos pillando el tranquillo a esto de la madera y carpintería, en vez de taladrarlos directamente, recortamos unas muescas en cada lado para que encajase bien y así todo el peso está soportado de forma uniforme. Creamos los dos muebles de la misma forma, solo que uno es un poco más ancho que el otro, ya que queríamos que estuviese a ras de la cocina y del baño. Así que el mueble del baño mide 1,40 por 70, el mueble al lado de la cocina mide 1,40 por 40 y así el total de la cama cuando esté en modo cama medirá 1,40 de ancho y luego depende de dónde estés tumbado, por un lado medirá 1,85 y por el otro 1,70 y no sé cuántos. Y una vez terminada la estructura base, lo taladramos al suelo y al chasis de la furgoneta. Obviamente todo en una furgoneta tiene que tener multifuncionalidad y estos compartimentos también van a ser almacenaje. Por eso decidimos dividir las partes de arriba en varias tapas para poder acceder a diferentes compartimentos de la furgoneta. Para esto necesitas un material bastante robusto. Nosotros usamos aglomerado, de nuevo, porque era reciclado. Como podéis ver aquí detrás de Ismail, que tenemos ya un almacenaje enorme de material reciclado, y taladramos varios agujeros en las tapas para poder airear el espacio, ya que cuando pones un colchón encima es importante que pueda respirar. Y como podéis ver aquí, todo esto es trabajo en equipo. Mientras Ismail trabaja, yo me dedico a hacer hamburguesas encima de neveras. Nuestra mesa portátil. Creamos 6 tapas en total. Al ser aglomerado reciclado, obviamente no estaba en las mejores condiciones, así que tuvimos que masillar los cantos y pintar como 3 o 4 capas de pintura. Taladré un listón a lo largo de la estructura para usarlo como base para las bisagras, y un consejo que recomiendo a todos es que os compréis una broca fresadora de estas, que es un paso que mucha peña se salta, pero merece la pena crear un canal para la cabeza del tornillo, porque cuando tú pongas encima tu colchón, si resalta el tornillo, adiós goma espuma. Le instalamos un par de bisagras en cada puerta, que por cierto, donde más barato los he encontrado es por Amazon, y el link, como el link de todos los productos, estará abajo en la descripción. Y para el revestimiento de la estructura hicimos un Frankenstein de tableros reciclados, ya que es muy difícil encontrar un tablero grande de madera reciclada. Suelen ser trozos pequeños. Pero bueno, si queréis reciclar hay que usar lo que tenéis a mano. Y ahora para el escalón. Como los muebles miden unos 70 centímetros, teníamos que elevar la plataforma por lo menos 15. Y como queríamos que fuese hueca por dentro para poder utilizarlo como almacenaje, tuve que crear un esqueleto
súper resistente y fuerte para poder poner el tablero del suelo por encima. Fabricamos 4 estructuras en forma de puente, los cuales anclamos a cada lado de la estructura de la cama y luego taladramos un tablero bien majo de aglomerado encima. Y luego, usando el suelo vinílico que teníamos sobrante, pegué el vinilo a la plataforma. Ahora para la caja que va por debajo de la plataforma. Usando una mezcla de materiales, creé una caja normal y corriente. Suelo usar adhesivo de montaje antes de atornillar para darle más fuerza y resistencia al mueble, y luego le taladré 2 raíles a cada lado para hacerlo deslizante. Yo, que soy una rácana, pillé los típicos de 3 o 4 euros del Bricomart. Pero una idea muy chula que podríamos haber hecho, pero no lo hicimos por presupuesto, es gastarse tus 30 o 40 euros en unos raíles decentes que pueden aguantar mucho más peso y que sobresalgan 1 metro, 1 metro y medio, que así no solo puedes tener almacenaje, sino si le hubiésemos puesto una tapa encima de esta caja, podría también funcionar como una mesa trasera. Algo a tomar en cuenta para los que estéis camperizando. Y ahora para la pregunta de millón. ¿Qué pata de mesa ponemos? He hecho un montón de preguntas por Instagram y he subido un montón de stories sobre el tema para averiguar cuál es el que recomendabais vosotros. Y sin duda, el más molón son los que son hidráulicos, que suben y bajan automáticamente. Pero cuando ves el precio, pues te da un mini infarto. Hicimos un amago de intentar fabricar una pata de mesa usando un puntal, porque en verdad la forma es parecida, pero de nuevo tambaleaba. Así que desistimos y decidimos comprar la pata de mesa más barata que existe, que son las de 3 en 1. Esto lo pillamos por eBay, creo que la tienda se llama Tu Ciudad Camper o algo así. Era el más barato de todo, la peña en verdad súper maja, tuve un problema con ella y me mandaron otra nueva gratis. La pata tiene una altura estándar de 70 centímetros y por eso me puse a recortar cilindros de madera maciza para anclarlo al suelo y al tablero para aumentar la altura de la pata. Ya ver, nuestra mesa es de 90 por 60, es grande y tambalea un pelín, pero bueno, por 20 pavos, ¿qué te esperas? Hay que aceptar que si quieres que algo funcione perfectamente, pues tienes que sacar la cartera. Lo que me mola mucho de este sistema es que la mesa se puede rotar, entonces es mucho más fácil acceder a ella desde la parte de atrás y desde la parte de dentro. No es que tambalee porque la mesa en sí sea grande, sino que obviamente el sistema, para poder quitarlo con facilidad, no está metido a super presión. Puede que poniendo 2 mejoraría un poco el sistema, pero bueno, yo estoy feliz porque era esto o gastarme 300 pavos. Ahora para el colchón. No os compliquéis la vida porque en verdad es bastante fácil cortarlo a mano. En nuestra primera furgoneta pillamos un colchón de segunda mano gratis, estos típicos de Ikea de goma espuma, y lo cortamos con una sierra. Pero en este caso, como la cama va a ser mucho más grande y también queremos alquilar la furgoneta, pues yo no sé dónde ha estado ese colchón de segunda mano. Y comprarlo en el mercadillo de toda la vida te sale bastante asequible. Nosotros pillamos goma espuma en el mercadillo de los lunes, cortado a medida, 3 trozos de 10 centímetros de grosor y 25 de densidad por 80 pavos. Obviamente, estos después tuve que yo recortar trozos porque habéis visto la furgoneta, nada recto. Y el invento del siglo, usamos el cuchillo eléctrico de mi tía para cortar la carne. Te lo deja, chicos, o sea, como la seda, como nuevo, niquelado. Y luego las fundas, gracias a la fábrica gratis Mesanza, mi tía hizo las fundas del colchón. Compramos una tela de tapicería, de nuevo también en el mercadillo, que sale súper barato. Nos aseguramos que tuviese textura, porque así puedes disimular un poco la suciedad. Y para los cojines lo mismo, que es que en los mercadillos vimos telas a 1 euro el metro. Es que, ¿a dónde vas? Te sale hasta más barato que comprarlo en el Ikea. Y lo último que quedaba es el armario superior, que lo construimos de la misma forma que el almacenaje de la cocina, usando trozos de contrachapado y asegurándonos que estamos taladrando a través del friso hasta la chapa de la furgo, no solo el friso. Un par de puertecitas, unos toques finales y aquí tenemos, señoras y señores, el tour. Para la cadena de favores de esa semana he elegido a una chica súper maja que se llama Rosa, que me ha pedido ayuda con la organización de su viaje, que se va a pirar 1 año a Asia sin vuelo de vuelta. Para los que sois nuevos al canal, yo en verdad empecé este canal con todo el mundo viajero, viajar barato, viajar sola. Y si como Rosa queréis participar en la cadena de favores, que dejéis un comentario abajo con un resumen en qué os podría ayudar y lo único que tendréis que hacer es devolverle ese favor a otra persona sin esperar nada a cambio. Espero que estos vídeos os estén siendo útiles y que os gusten. Y nada, chicos, nos vemos dentro de un par de semanitas.